Todas somos historias y por ello siempre tendremos algo que contar. Quiero contar tu historia, la tuya y la tuya, con la finalidad de que todas cumplamos nuestros sueños, que nuestras historias sean escuchadas, porque todas podemos ser inspiradas por otras y por eso nace Voces de Éxito Femenino. Te invito a que nos escuches. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces de Éxito Femenino. Yo soy Paola y el día de hoy estamos con Ginette. Hola Ginette, ¿cómo estás? Hola Paola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos un poquito de ti, ¿de dónde eres? Bueno, soy de Colombia, llegué hace muchos años, 14 años creo. Vine porque mi mamá vino aquí primero, vino aquí a Canadá 4 años antes que nosotros viniéramos. Tengo dos hermanos, uno mayor y otro menor, y yo. Entonces mi mamá vino antes que nosotros y bueno, nosotros vinimos por ella. Ok, entonces tú cuando llegaste aquí, como quien dice, ¿tú ya tenías como que estatus de residente o cómo fue el proceso para migrar aquí? Sí, exacto. El proceso como tal lo hizo mi mamá, pues, de pedir residencia, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros llegamos aquí ya teníamos la residencia, nosotros llegamos ya con papeles aquí a Canadá. Ok, ¿y tú aquí estudiaste contabilidad o qué fue lo que tú estudiaste? Sí, yo estudié toda mi carrera de contaduría aquí. En Colombia, bueno, hice un bachiller técnico comercial, entonces tenía como doble diploma, el diploma de bachillerato y como de auxiliar contable. Ok. Y la única empresa que trabajé en Colombia, trabajé como auxiliar contable. De ahí empecé la universidad, pero solo como 1 o 2 semestres, porque ya después me vine para acá, para Canadá. Y aquí pues comencé toda mi carrera de contabilidad, después hice la especialización y después para la obtención del título de CPA auditora. ¿Y cuando tú llegaste aquí ya tenías idioma? No, cero, o sea, ni inglés ni francés, eso fue pues... Durante el proceso. Sí, durante el proceso, o sea, yo no entré a la universidad mismo, yo llegué, estudié francés, después como todo ese cuento migratorio de la depresión, estuve viajando mucho, yo creo que antes de empezar en la universidad estuve como 1 año y medio estudiando francés. De ahí estuve viajando porque no me gustaba Montreal, odiaba Montreal, lloraba. Pero, o sea, ¿crees que haya sido por la parte en la que, o sea, yo entiendo con lo que me estás diciendo, que eras muy chica cuando saliste de Colombia, o sea, como que estabas en parte de la adolescencia, encontrándote, cosas así? Sí, o sea, como yo tenía todos mis amigos, era súper amiguera, o sea, mis 15 años fueron con 300 personas, mis 18 años fueron como 120 personas con orquesta, y bueno, yo estaba en la música, tocaba trombón en Colombia también. Entonces está como todo ese cuento de la música, tenía muchísimos amigos, una vida social pues súper activa, y pues llegar aquí obviamente fue un contraste pues súper difícil, pero digamos que todos pasamos por eso, sí, o sea, claro. Eso es un proceso por el que todos pasamos, además que yo vine aquí por mi mamá, o sea, inicialmente yo no quería venir aquí, entonces digamos que era como que en contra de mi voluntad, por decirlo así, obviamente agradezco estar aquí, pero pues en ese momento pensaba así. Sí, claro, pero pues es normal, ¿no? O sea, más cuando estás en esa etapa de definir quién eres, porque pues siento como que ya cuando tú eres más grande, pues eres más consciente de las decisiones. Por ejemplo, en mi caso, o sea, de decir, bueno, yo me quiero ir a Canadá porque me quiero ir, pero en tu caso, o sea, que fue una decisión de tu mamá, no tuya, entonces pues es más complicada. Entonces te dedicas como a viajar para reencontrarte. Sí, exacto, viajé pues por todo Estados Unidos, estuve en Brasil, bueno, en fin, así como viajando. Después antes de empezar la universidad, dije, bueno, tengo que aprender inglés. Estuve viviendo en Ottawa unos meses, me conseguí un trabajo como niñera, entonces vivía, era una casa pues de familia, una familia muy rica. Entonces trabajaba, los niños los cuidaba en el día y bueno, ellos iban a la escuela, yo iba a la escuela en inglés y volvía y los cuidaba a ellos. Entonces estuve un par de meses, aprendí inglés y cuando volví a Montreal se me olvidó todo el francés. Claro, me la pasé viajando y en Estados Unidos, bueno, aprendí inglés, a Ottawa aprendí inglés y cuando volví acá yo no sé. Pero yo dije, bueno, ya pasó el tiempo, ya es hora de empezar la universidad y yo me inscribí a la universidad en francés, así, sin saber
Pues obviamente me acordaba palabritas, Sí. pero pues nada, yo Sí. me inscribí y empecé en la universidad sin saber en francés. ¿Y cómo decides volver a retomar la carrera de contabilidad? O sea, tú ya tenías claro y te gustaba la contabilidad, me imagino que por eso retomaste, como quien dice, la carrera. Sí, exacto. Fueron varias cosas. Bueno, primero porque sí me gustaba, siempre me gustó la contabilidad. Y segundo porque mi objetivo final era la obtención del título de CPA. Y CPA es como, el contrario a lo que muchos piensan, no es simplemente contador. Ok. CPA es como, digamos, aquí es como una mezcla como de administración de empresas con contabilidad. Ok. O sea, nosotros vemos todo lo que engloba una empresa. O sea, todo lo que es governance, todo lo que es finanzas, administración de una empresa. Por ejemplo, aquí todos los directores de las grandes empresas, todos son CPA, precisamente por eso, porque es como un título como mucho más, que embarca muchas cosas, no únicamente contabilidad. Y pues eso me servía porque mi objetivo final también era pues crear empresa, entonces era como que yo sabía que quería eso, entonces por eso tomé ese camino. Claro, pero toda la vida fue como, o bueno, no toda la vida, cuando ingresaste a la universidad, o sea, de tener claros tus objetivos, hacia dónde querías caminar. Sí y no, o sea, yo fui una niña muy rebelde, muy rebelde, pobre mi mamá, muy rebelde en el colegio, perdí un año en el colegio. Fui muy rebelde, tuve muchos problemas y bueno, ya ahorita en el 2024, ya adulta, yo sé que yo soy hiperactiva. Tenía un problema de hiperactividad, pero pues en un país de tercer mundo, con una mamá cada vez monoparental, obviamente nadie sabe que tienes una niña hiperactiva, pero entonces siempre fui muy hiperactiva, siempre quise hacer lo que yo quería. Entonces digamos que esa misma hiperactividad y esa misma necesidad mía, me llevaba siempre como a un objetivo claro sin entender. Por ejemplo, hubo muchas vecinas en Colombia que me criticaron, que yo le daba muchos dolores de cabeza a mi mamá. Digamos que eso se quedó en mi mente como que no, yo le voy a demostrar a todo el mundo que lo que yo soy, o sea, y yo no entendía por qué nadie me entendía, pero era porque era hiperactiva, era hiperactiva, y todavía lo soy. Pero entonces siempre fue como que trazándome pequeños objetivos. Ahora, digamos, desde muy joven empecé a leer sobre todo lo de superación personal, como que yo no soy igual a todo el mundo, no me siento igual a todo el mundo, porque todo el mundo es capaz de sentarse en la clase y ver una clase normal y a mí el corazón se me agita. Entonces, siempre era como que en mi vida siempre como que me ponía como objetivos, pero nunca, hasta ya un poco más adulta, como a los 25 años, ya me daba cuenta que era que yo me proponía pequeños objetivos y siempre iba por ellos. Y contra viento y marea y contra lo que dijera el mundo y lo que fuera, siempre yo quiero eso y eso lo voy a obtener. Entonces es como parte de mi personalidad. Ya más adelante, un poco más adulta, me di cuenta que era lo que quería en mi vida y ya como que todos esos pensamientos, la hiperactividad, leer tantos libros, aprender que soy una persona hiperactiva, todo eso como que junto, digo, ok, esta soy yo y esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo veo en mi futuro. Entonces digamos que se fue formando. Sí, claro. Oye, terminas tú la universidad, ¿qué tan difícil es? Por ejemplo, en nuestros países cuando uno termina, no sé, tu licenciatura, por ejemplo, y entras al mercado laboral, es difícil que te contraten porque te piden muchos años de experiencia, porque, o sea, no cumples con el perfil que ellos quieren. Aquí, ¿qué tan difícil es eso? Bueno, no lo sé precisamente después de la universidad porque yo tenía otro negocio antes. Entonces yo terminé la universidad y empecé la especialización que era de un año y medio, para la obtención del título de CPA. Entonces, bueno, estuve con mi otro negocio y después de la especialización y después que pasé los exámenes a la orden de contadores, ahí busqué trabajo como practicante para la obtención del título. Pero practicante es el hecho de que tengo que trabajar en algo específico para la obtención del título. En mi caso yo soy auditora, entonces era como trabajar únicamente en auditorías para la obtención del título. Entonces, como es como un camino, algo como tan específico, no me fue difícil, encontré trabajo muy rápido, pero siempre fue con el objetivo, por ejemplo, eso fue algo, yo sabía que
por ejemplo, todas mis amigas enviaban sus hojas de vida a oficinas de contadores muy, muy grandes. Yo no quería una oficina de contadores muy grande, yo quería una oficina de contadores mediana donde yo pudiera tocar todo, pudiera aprender de todo. Porque yo sabía que yo quería mi propia oficina de contadores, entonces yo necesitaba aprender todo, de A a Z. Y ahora lo veo, ahora tengo amigas que conocen, digamos, de algo muy específico porque trabajaron en firmas de contadores muy grandes, entonces tú no alcanzas a hacer todo el proceso. Pero yo trabajo en una firma mediana. Entonces, desde hablar con el cliente desde el momento uno hasta entregar los estados financieros, entonces todo ese proceso. Y no fue difícil porque era como ligado a la obtención del título, entonces las firmas contables siempre están necesitando practicantes y eso. Oye, y tú dices, yo quería emprender, yo quería tener mi propio negocio. ¿El primero que tú hiciste fue tuyo? ¿O cuál fue el giro que le querías poner o que le pusiste a ese negocio y por qué en su momento no funcionó? ¿O tú crees que no haya funcionado? ¿Por qué? Sí funcionó y funcionó muy bien, gracias a Dios. Simplemente pues era haciendo matrimonios. Matrimonios para judíos únicamente. Entonces yo empecé como mesera hace muchos años, cuando empecé la universidad y todo eso. Y de ahí pues se convirtió como en un negocio. Yo empecé a llevar los meseros y bueno, a encargarme de las fiestas, etc. Entonces pues era muy buen negocio, pero era mucha responsabilidad y eran jornadas de 20 horas al día. Y de todas formas no era mi finalidad. O sea, no era mi objetivo final. Fue como un negocio que se fue dando como implícitamente, como de forma natural, mientras que estaba en la universidad, pero no fue algo que o sea, no era mi objetivo final. Sí, ¿y por qué judíos? Porque empecé como mesera en esos matrimonios y pues ellos hacen muchos matrimonios. Y no solo el matrimonio, o sea, ellos hacen como 2 fiestas antes de casarse, el matrimonio, 2 fiestas después de casarse, entonces es como que hay muchas reuniones, entonces digamos que ese era como el campo, pero pues no sé, empecé en ese lado y pues ya me quedé ahí porque había muy buen potencial. ¿Y por qué decidiste ya no seguir por ese camino? Porque ya había empezado con la contabilidad de clientes, ya había empezado desde mi casa a llevarle la contabilidad a pequeñas empresas. Ya estaba próxima a empezar en la otra oficina de contadores y además de eso pues creo que eso fue justo antes de la pandemia. Bueno, en pandemia ya definitivamente yo dije, bueno, esto es como una señal de Dios, ya aquí paro, pero fue como que justo antes ya no me daba el tiempo con la contabilidad de mis clientes. Sí era muy buen negocio y es un muy buen pago, pero no era mi objetivo final, simplemente fue algo que se dio porque lo que te digo, yo siempre fui muy hiperactiva, entonces, y a mí me gusta hacer las cosas bien, entonces siempre como que sobresalí, me fue yendo bien hasta que me hice cargo pues de todo ese lado, pero no era mi objetivo final, pero me fue muy bien, fue un negocio que me permitió sentarme a estudiar sin tener que como que cumplir un horario. Simplemente si yo podía iba a hacer la fiesta y si no enviaba a los meseros y me sentaba a estudiar tranquilamente, pero pues no era mi objetivo final. Entonces tú tenías como un poco claro hacia dónde querías caminar, o sea, ¿cuál era tu siguiente sueño u objetivo o no sé, y decides abrir este emprendimiento que ahora tú tienes? Cuéntanos por favor de qué se trata, cuál es su nombre y a qué se dedican ahí. Sí, bueno, es una firma de contabilidad, le llamamos la contabilidad a pequeñas y medianas empresas. A las grandes empresas pues son servicios muy específicos que son como los estados financieros, algo de fin de año, pero la mayoría, digamos, en la mayoría de los trabajos que realizamos es llevar la contabilidad de todas las medianas y pequeñas empresas. Fue una empresa que creé precisamente porque siempre supe que quería mi empresa, eso por un lado, y por otro lado porque a mi mamá le tocó muy duro, pues con 3 hijos, sola, y siempre en mi mente, dentro, digamos, de todos los objetivos, siempre decía, yo quiero que mi mamá trabaje conmigo. Yo no quiero que mi mamá trabaje para nadie. Es difícil, para mi mamá fue un poco difícil la integración al mercado laboral. La gente, digamos, te juzga porque a mí me pasó en la universidad, te juzgan porque no tienes un nivel de francés excelente. Entonces la gente
relaciona tu nivel de francés con tu nivel de inteligencia implícitamente. Okay. Yo lo viví en la universidad y mi mamá lo vivió en algunas empresas, entonces es como que siempre fue mi objetivo. Yo dije, mi mamá tenemos que trabajar juntas. Y yo quería que mi mamá trabajara conmigo y que trabajáramos juntas, y ese era como mi objetivo, y bueno, ahora trabajamos juntas. Ay, qué bonito. Y también es bien difícil porque yo platicaba con su mamá de Romina, y la señora, bueno, la entrevista no ha salido, bueno, yo creo que cuando salga ya salió la entrevista, y ella me decía que para ella fue muy difícil porque como madre soltera, cuando ella estaba estudiando la francización, había un hombre que llegó y que le dijo: tus hijos nunca van a hacer nada porque tú eres una madre soltera y necesitas un hombre para que puedan salir adelante tus hijos. Entonces ella lo que hizo fue ahora decir, yo voy a decir que yo tengo un esposo. Entonces ella ya decía, tengo un esposo, mi esposo me está llamando cuando no había un esposo para poder sacar a sus hijos adelante. Entonces, pues como tú me mencionas, para ellas es difícil, y qué padre que ahora, como que a pesar de que las condiciones cuando tú llegaste aquí no eran las que tú querías, o sea que a lo mejor pudiste como, no sé, agarrar como resentimiento con tu mamá de decir, es que esta no es la vida que yo quería y tú me trajiste aquí, o sea, y no haya sido como ese desenlace, más sin en cambio tú dijiste, bueno, voy a salir adelante, yo quiero que tú trabajes y que ahora lo estés haciendo, ¿no? Y tú, por medio de tu empresa, de tu emprendimiento, ¿cómo es el nombre del emprendimiento? Ecompt, Ingrid. ¿Y este nombre sale de dónde? Sale de expert comptable. Okay. Por expert y com por contable. Okay. O sea, somos una empresa de expertos en contabilidad. Ok. ¿Qué tan difícil fue ahora abrir o establecer este emprendimiento? Mira, para mí no fue tan difícil como lo veo, digamos, para algunos clientes, y te voy a decir por qué. Porque en el proceso de crear empresa me di cuenta que una de nuestras fallas es querer hacer lo mismo que hacíamos en nuestro país, o no querer inconscientemente ingresar aquí en la cultura quebeca o en el sistema quebeco. Entonces, cuando yo creé la empresa, pues obviamente siempre me pegué mucho a eso, leí mucho, siempre estoy como buscando subvenciones o como haciendo lo mismo que hacen aquí. Pero entonces digamos que eso es algo que yo veo en mis clientes latinos, que empiezan, te voy a dar un ejemplo, empiezan de pronto una empresa con sus ahorros personales, o sea que es un grave error. Aquí las empresas no, aquí las empresas hacen un proyecto, un plan de negocios, y después van y piden un préstamo para crear esa empresa. Pero no se endeudan y no se ahorcan con sus ahorros personales. Entonces digamos que todo, y hay muchas cosas, y eso es algo que yo publico mucho en mis redes sociales, que de hecho fue una de las razones por las que creé mis redes sociales, para informar a la comunidad. O sea, que aprendamos a hacer las cosas como las hacen aquí, para ser igual de exitosos como como son las personas de aquí. Entonces yo leí muchísimo, me informé muchísimo, siempre estoy publicando en mis redes sociales sobre subvenciones, porque aquí hay muchas subvenciones y tenemos que aprovechar eso. Entonces, digamos, te voy a dar un ejemplo, mi página web fue subvencionada por un programa del gobierno, porque leí, estuve buscando, lo encontré, apliqué, es súper fácil, hay que documentar, entregar los documentos necesarios, etcétera, pero es fácil, y mi página web fue pagada 100% por esa subvención. Entonces son cositas que te ayudan. Sí, claro. Que te ayudan. Una página web aquí cuesta como, no sé, $5,000, $4,000. Pero si consigues la subvención para hacerlo, pues muchísimo mejor. Sí, claro, sí. Y es que también creo que como latinos, pues es obvio, o sea, no estamos en nuestro país, no estamos en nuestra cultura, entonces pues se te dificultan muchas cosas, ¿no? La desinformación, porque también es como que apenas
no sé, te estás integrando, o sea, como poco a poco, ya conforme a lo mejor los años pasan y conoces como este tipo de instituciones, de organizaciones, entonces pues ya como que amplias tu panorama. Pero también las redes sociales también ayudan a eso, ¿no? Es como lo bueno de que ya la información, como tú dices, yo lo publico, o sea, yo lo comparto, de modo de que ahora nos informemos y que este tipo de información nos puede ayudar a muchos, ¿no? Total, Sí. total, y es algo que yo te comentaba ahorita que me parece súper chévere, o sea, mi camino como emprendedora fue sola, o sea, sola, y pues yo creé mi empresa sola y pues leyendo mucho porque me gusta leer, siempre me gusta investigar mucho, todo lo encuentro en Google, yo siempre les digo a mis clientes, todo está en Google, todo tenemos, entonces, pero fue sola, fue como buscando y creando mi empresa. Pero me parece muy chévere lo que pasa ahora, que todo lo tenemos en las redes sociales, crear una comunidad, ayudarnos entre nosotros, conocer a alguien que está pasando por el mismo momento que nosotros, ok, sí, tengo esta dificultad, porque de pronto tú tienes amigos y tus mejores amigos y tu familia, pero no están precisamente pasando por el mismo proceso de emprendimiento que tú estás pasando. Entonces, obviamente, lo que te comentaba ahora, esa comunidad chévere que se ha formado de ayuda y todo eso, créeme que si hubiera tenido eso hace unos años cuando creé mi empresa, hubiera sido un alivio y un apoyo grandísimo. Sí, claro. Oye, para las personas que nos escuchan, ¿qué tan difícil o fácil es acceder a ese tipo de servicios que tú das? Son súper fáciles. Mis clientes se pueden comunicar conmigo por cualquier medio, ya sea por el sitio web, Facebook, Instagram, el teléfono, por vía telefónica o nuestros correos electrónicos. Siempre tenemos personas que están respondiendo a las redes sociales. Algo que me gusta es como la interacción con mis clientes, sobre todo durante el año yo me especializo en las empresas, entonces me gusta como darles consejos, porque no soy solo contadora, soy también emprendedora, entonces es como que, ok, yo te entiendo, yo te entiendo y yo sé por lo que estás pasando y no, mira, tienes que hacer esto, no, ve y busca tal cosa o ve, haz eso, entonces es fácil, no es difícil, el acceso conmigo es muy fácil y es algo que me apasiona. Sí, claro. La contabilidad y el emprendimiento. Oye, ¿y qué servicios las personas que van a emprender tú les puedes dar? O sea, porque tú nos decías que trabajabas con empresas o sea, ya establecidas, con pequeños, medianos y grandes, se puede decir, emprendimientos, empresas. ¿De qué manera o qué servicios tú les puedes ofrecer a esas personas que apenas van a hacer algo, que apenas tienen como la idea de que no tienen como a lo mejor algo establecido? Sí, bueno, para ese tipo de personas que están en la proyección de emprender, lo primero que les digo, independientemente que sea conmigo o con cualquier otra persona, les digo, lo primero que tienes que hacer es consultar un contador, bueno, en este caso sería conmigo, hacer una consultoría porque tienes que saber las implicaciones que te trae tener una empresa, las implicaciones pues a nivel del gobierno, etcétera. Cómo es la mejor forma de empezar, qué es lo que tienes que saber para hacer y no hacer, es decir, todos esos puntos que debes de saber antes de crear empresa, no crear la empresa y empezar como a tropezarte. Obviamente nos vamos a tropezar en el camino, eso sí, es inevitable, pero como que lo que es inevitable, pues, planearlo con anterioridad. Entonces siempre les ofrezco el servicio de consultoría al inicio, mucho antes de que creen la empresa, para evitar precisamente todas esas pequeñas piedritas en el camino que se pueden evitar. Ok. ¿Cuál ha sido, cambiándole un poquito de tema, cuál ha sido como el desafío que te has enfrentado en este proceso del emprendimiento? ¿Cuál ha sido? No sé. Es que yo veo la vida diferente. Para mí es como que todo hace parte del proceso y a mí me apasiona el emprendimiento. O sea, yo leo. Entonces, para mí eso hace como parte de la empresa, así sea un desafío como otras personas lo llaman, para mí es como no sé, eso hace parte de la empresa, pero no sé, de pronto posicionar mi empresa en el mercado quebeco ha sido como
como de pronto un desafío, no ha sido un impedimento, pero sí ha sido como, digamos, un poco más difícil. Ya ahora sí, ya tengo muchos clientes de todas las nacionalidades, ya es, digamos, pasé esa etapa, pero como que nuestro nombre, nuestra nacionalidad y la poner presente en un mercado, ese es un desafío para cualquier empresa latina o inmigrante. Sí, claro, porque, o sea, yo entiendo yo por ejemplo voy a buscar a alguien que hable español para que yo me pueda informar bien, porque a pesar de que tú hables otros idiomas, o sea, vas a querer que las personas te hablen en tu idioma, que te entiendan, ¿no? Entonces, pues un quebeco va a buscar a un quebeco, ¿no? Exacto. O sea, esa es como la lógica, se pudiera decir. Sí, exacto. Y bueno, y también como ir a que reconozcan tu nombre, digan, bueno, esta persona es inmigrante, pero tiene los mismos conocimientos que tiene un quebeco. Sí. Hizo los mismos estudios, o sea, yo pasé mis 3 días de exámenes en la orden de contadores y no perdí ningún examen. No perdí ningún examen. Hay muchos quebecos que pierden, les toca hasta 2, 3 veces repetir los exámenes. Yo no repetí ninguno. Entonces es como ir a sacar todo eso que tú tienes en valor. Sí. Y eso también fue algo que me impulsó para ser parte de los consejos de administración. Hago parte de 3 consejos de administración de la Cámara de Comercio de Quebec, Filacción y la Casa de la Mujer Inmigrante. Entonces en los 2 primeros, mi posición es como ir a defender a los latinos. O sea, mi posición, yo como latina, como emprendedora latina, es ir a impulsar esos emprendimientos. Por ejemplo, en Filacción hacen préstamos para empresas, entonces la idea es como que impulsar un fondo de diversidad para que le presten específicamente a los latinos para ir a ayudarlos. Ellos ya tienen un fondo para la comunidad negra, entonces la idea es como hacer lo mismo con la comunidad latina. Okay. Y lo mismo pues con la Cámara de Comercio, siempre estar presentes en ese lado, y es como que a mí me gusta esa parte de impulsar como la comunidad latina, no solo entre nosotros, sino para ir a tener un nombre o un espacio, un lugar presente en Quebec. O sea, que digan un día, wow, esa empresa es de latinos, o tenemos un lugar en cierto, no sé, en cierto evento importante, etcétera, etcétera, como lo hacen pues otras comunidades. Sí. Ginette, ¿cómo le haces para que te escuchen, para que te reconozcan? O sea, en este medio en el que tú estás involucrada, ¿cómo le haces? O sea, porque eres una mujer, eres una persona joven, eres una persona que no tiene la misma cultura que los de aquí. ¿Cómo le haces para ser reconocida y escuchada? Ese es un desafío. Por ejemplo, tengo clientes que cuando me ven la primera vez me dicen, wow, yo pensé que tú eras más adulta. Y yo, ok, ¿y? Sí. Entonces sí, claro, sí ha sido un desafío, pero yo creo que tú esperas el momento correcto para hablar. Y en el momento que tú hablas, tú tienes que utilizar las palabras sabias y correctas que vean los conocimientos que tú tienes, sin necesidad pues de decir estudia aquí, estudia allá. No. Si están hablando de un tema, entrar y opinar de la forma correcta y que digan, wow, ella sabe. O sea, no es una niñita, no es una muchachita que acaba de salir de la universidad. Sí. No. Yo soy mujer, soy latina y soy emprendedora y soy CPA auditora. Y esos conocimientos, todo eso que he adquirido, lo utilizo en el momento correcto, delante de las personas correctas para poner un lugar en ese espacio. Sí, claro, o sea, tus conocimientos te respaldan, y también, o sea, saber que no estás hablando sin bases, ¿no? Porque a veces también eso es lo que nos juega como en contra, y me refiero a hombres y mujeres, no es un tema de mujeres, ¿no? Es un tema en general, de que a veces hablamos sin tener las bases y pierdes como ya la confianza de las cosas, ¿no? Entonces es como la importancia también del conocimiento, de saber también en qué medio estás, o sea, ubicar todos los pros y los contras que tienes en cualquier punto en el que tú te encuentres, ¿no? Sí, exacto. Sí. Oye, ¿qué le puedes decir a las personas que nos están escuchando, que no se animan a cumplir un sueño, a, no sé, estudiar una carrera, no sé, ¿qué les puedes decir a ellas? Bueno, pues lo hablo desde mi experiencia, y yo también pasé por todos los procesos, tuve trabajos horribles cuando llegué aquí, pasé por la misma depresión pues de inmigrante, pero
eso mismo hizo que me formara a mí como persona, que me formara a mí como empresaria, como la persona que soy hoy. Entonces es utilizar todo eso que te va pasando a tu favor. Si tú escuchas a alguien que te dice algo que no, que te dice, no, tú no puedes, o tú, no, te voy a demostrar que yo sí puedo. Entonces en vez de victimizarnos y sentirnos mal y como dicen en Colombia, acongojarnos porque alguien no, utilizar todo eso para volvernos más fuertes. Yo digo que eso fue algo que a mí me ayudó en todo mi proceso como inmigrante, como emprendedora, como empresaria. Entonces es no tener miedo, no tener miedo. Aquí nunca nos vamos a morir de hambre. Hay gente que tiene miedo a invertir $1 en su negocio o tienen miedo. No, aquí no nos morimos de hambre, aquí no nos pasa nada. Estamos en un país, gracias a Dios, muy bueno. Tenemos muchas ayudas. O sea, las personas que quieren emprender, simplemente es levantarse y hacerlo. No esperar el momento indicado. De pronto el momento indicado va a ser muy tarde. O sea, sí, claro. Entonces no, es simplemente no tener miedo a emprender, no tener miedo a levantarte y hacer lo que tienes que hacer, indiferentemente de qué piensen los demás, qué te digan los demás, si tienes dinero o no tienes dinero, si te sientes bien o no te sientes bien. Obviamente hay días que no te sientes bien y nosotras las mujeres con nuestros cambios hormonales, pero hay que ser constantes. Sí. Esa también fue como una de las claves en mi proceso, es ser constante con tu proceso. Así no te sientas bien, hazlo, un poquito por lo menos, pero hazlo el día de hoy. Y ser constante todos los días. Y granito a granito, ponerte metas, no decir, yo no llegué un día y dije, no, quiero una empresa, no. Hoy voy a trabajar por la obtención de mi título, listo, trabajar por la obtención de mi título. Hoy voy a trabajar por aprender más en tal empresa para la que voy a trabajar, hice eso, hoy voy paso a paso fui construyendo lo que al final era como mi objetivo final. Entonces hice como poniendo pasos pequeñitos, pasos de a pasitos, porque cuando te pones una meta grandísima y que tú quieres llegar ahí mismo, se te hace como muy tedioso y no sabes qué hacer. No, de a poquitos tú vas construyendo ese camino que vas, al que quieres llegar algún día. Sí, claro. Pues me dio mucho gusto tenerte aquí con nosotros, que nos puedas compartir un poquito más de tu historia, algo más que quieras agregar. No, los invito a consultar mis páginas, siempre estoy publicando mucha información, más que querer tener, no sé, followers o clientes, es como me gusta compartirme conocimiento, me gusta que todos aprendamos qué es lo que debemos hacer. Por ejemplo, en mi caso, en temas contables, qué es lo que tenemos que hacer en nuestra declaración de impuestos o qué es lo que tenemos que hacer como emprendedores, qué cositas nos pueden ayudar. Yo siempre estoy publicando videos sobre eso, entonces los invito a consultarlas. Sé que va a ser de gran ayuda, ya varias personas me han dicho, wow, ese video que tú publicaste no sabía eso, entonces es como, los invito a eso, a ir a buscar y también, bueno, aparte de mis redes, ir a informarse y no tener miedo de hacer lo que uno quiere hacer. Sí, yo les voy a dejar en la descripción las redes de Ginette para que vayan a consultarlas y pues nada, muchas gracias de verdad. No, gracias a ti, y un Paula, placer por la conocerte. invitación. Gracias, hasta luego, bye.